Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy, 28 de octubre de 2020, iniciamos esta clase de historia correspondiente al primer parcial del segundo trimestre. El objetivo es identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. En unidad 4, la cultura en la colonia, encontramos el pensum de estudio colonial. Los estudios tenían una división flexible que no siempre se correspondía con la edad del estudiante, sino que dependía de su capacidad. Se estudiaron las primeras letras que constituían la base pedagógica, se enseñaba castellano, lectura, escritura, aritmética básica, canto y preceptos religiosos. En cuanto a estudios menores, tenemos que al finalizar las primeras letras se podía avanzar a los estudios menores centrados en el aprendizaje del latín, considerado entonces como el idioma universal del conocimiento. Los estudios mayores, pues luego de aprobarse estos estudios anteriores, el alumno podía matricularse en una universidad o colegio, también llamado colegio mayor, para acceder a los grados de bachiller, maestro, doctor, que se obtenían tras la presentación de exámenes orales, disertaciones. Estas instituciones solían encontrarse solo en las principales ciudades. La educación en la colonia, la religión prestó el servicio de la educación. Los principales eran los dominicos y jesuitas que aportaron valiosos sistemas educativos en la época. Dentro de las características de las universidades, pues vemos que su misión era emprender relativas enseñanzas a la ciencia, a la sociedad. Las funciones de las universidades se relacionan con la enseñanza, la investigación, la extensión o servicio y la promoción de la sociedad democrática. Por naturaleza, la universidad era corporativa y universal. En la colonia, la fundación de universidades empezó cerca de la segunda mitad del siglo XVI en las principales ciudades de Santo Domingo, Lima, México y dos en Bogotá, Tomista y Javeriana. Estos centros educativos fueron fundados por órdenes religiosas siguiendo los patrones académicos de las universidades de Alcalá y Salamanca. Uno de los colegios que destacan aquí tenemos el Colegio Santa Cruz de Tlatelolco, fundado el 6 de enero de 1536 con el virrey don Antonio de Mendoza, los obispos Juan de Zumárraga, Sebastián Ramírez de Foliay. Se comenzó a enseñar a los niños a escribir en su lengua y en español y a incorporar la religión y la cultura. Lectura, escritura, latín, la retórica, filosófica, medicina, además artes y oficios como carpintería, dibujo, albañilería, música, dibujo y canto. Tenemos que dentro del currículo filosófico, el estudio de la filosofía se desarrollaba en 3 años o cursos. El primer año se estudió las lógicas de Pedro, Hispano y Aristóteles. Teoría del conocimiento o lógica material. En el segundo año estudió la física, el tratado del alma, psicología racional de Aristóteles. En el tercer año, metafísica, estudió las entes y el Dios como causa del ser. La ética, que se confundía con la moral, estaba reservada para los estudios teológicos. El método riguroso. En las clases de la universidad la enseñanza seguía el siguiente proceso: la lectio y el escrutatio. La incipiente inclusión. Entre los primeros pasos hacia una educación más inclusiva estaba la fundación del Colegio Santa Cruz, que lo acabamos de observar en la diapositiva, que es la fundación de colegios universitarios dirigidos por las órdenes religiosas. La implementación de la educación femenina elemental se preparaba a las mujeres para el matrimonio o la vida religiosa. Pues el currículo se estructura en beneficio de los individuos y la sociedad, y debido a esta gran responsabilidad, el mismo estaba permeado de visiones filosóficas. Unos enfatizan la dimensión material de la realidad en vez de la espiritual, mientras otros enfatizan el significado y las ideas sobre datos de la realidad. Existen 3 categorías filosóficas de relevancia para la forma de decisión curricular, que es la ontología, la axiología y la epistemología.
En esta época observamos las misiones científicas europeas y su impacto cultural en América. Tenemos acá en las características de esta misión, la complejidad de los cálculos, el trabajo en las montañas, exigía mucha disciplina, la triangulación trigonométrica demandados por los geógrafos. Se debía colocar señales claras que podían verse desde lejos. Las primeras señales que colocaron los franceses eran pequeñas pirámides de unos 4 metros. En esta época tenemos a Humboldt. Alexander von Humboldt, su obra Viajes a las regiones equinocciales del nuevo continente del cosmos. Sus aportaciones más relevantes son aplicó un método comparativo cotejeando los paisajes de distintas áreas geográficas para observar las regularidades existentes en su distribución, prestó atención a la perspectiva histórica, interesándose por la evolución y los cambios observables en el marco natural. Este filósofo materialista, naturalista, pionero de la geografía moderna, alemán, se preparó desde muy joven para realizar grandes expediciones por todo el mundo con el fin de comprender la naturaleza. Mientras más se preparaba para esta gran empresa en París, conoció al naturalista Alme Bonpland, con quien en 1799 partió de La Coruña rumbo a América con permiso del rey Carlos IV. En sus viajes, ¿cómo fueron estos viajes? Pues Humboldt con el compañero partieron desde España, evadiendo barcos de guerra británicos que bloqueaban la costa. Junto con sus logros científicos estaba su alegre manejo de peligros asombrosos, incomodidad y contratiempos. Varias veces se le anunció como muerto. En esta época también destaca la teoría de selección natural de Charles Darwin. El británico Charles Darwin fue un naturalista que formuló bases de la teoría de la evolución expuesta en su obra sobre el origen de las especies, la cual formuló luego de su viaje a América. Aportes más importantes. Tenemos aquí que según la teoría de Darwin, el medio determina el mayor o menor éxito reproductor de los individuos y grupos de organismos. Las aportaciones de Darwin. Mientras observaba un terremoto en Chile, Darwin encontró indicios de un levantamiento del terreno gracias a la acumulación de conchas marinas por encima de la línea de la marea alta. También encontró conchas en la altura de los Andes y fósiles de árboles que habían crecido en la playa, por lo que concluyó que las islas oceánicas se hundían según subían niveles de tierra, formándose los arrecifes de coral. En las Islas Galápagos, cuando buscaba indicios de un antiguo centro de creación, Darwin encontró varios tipos de pinzones, tipos de ave, emparentadas con los continentales, pero con diferencia entre ellos, lo mismo que ocurre con las caparazones de las tortugas. En el siglo XVI se creía que el humano había sido creado por Dios apenas 4.000 años antes de Cristo. Hoy en día, con técnicas modernas como la datación del carbono 14, se sabe que los homínidos que dieron origen al Homo sapiens surgieron en África entre 4 y 2.5 millones de años atrás. Encontramos la mujer en la colonia. Las mujeres aristocráticas era común que se casaran antes de los 20 años para que tuvieran muchos hijos. Algunas se ocupaban de la administración de pequeñas tiendas como propietarias. En cuanto a las mujeres mestizas, su situación fue variada. Muchas lograron casarse o formar en las haciendas un hogar estable. Otras debieron asumir solas su maternidad, emprendieron trabajos como trabajadoras ambulantes o atendiendo los chinganas, las fondas. La mujer de la élite conserva las tradiciones castellanas, entre ellas la religiosidad católica. El matrimonio, pues el matrimonio de la mujer se preparaba desde niña para esto, porque la educación femenina estaba confiada a las religiosas, quienes formaban en la docilidad, respeto al marido y a las labores del hogar. Y en cuanto a la esclava negra, era la que peores condiciones vivía, inclusive peor que las indígenas y las mestizas.
Era propiedad de una blanca casada para quien desempeñaba labores de matrona, panadera, lavandera. Dedicamos mucho tiempo pensando en lo que nos hace falta y casi nunca nos detenemos a recordar y agradecer lo muchísimo bueno que poseemos. En los anexos les dejo el video La sociedad colonial y el rol de la mujer. Les recomiendo leer su libro de historia, cumplan con sus actividades, deberes, prepárense para las lecciones en esta asignatura y en todas. Tengan todos ustedes una bendecida tarde.